Suscríbete al canal, dale me gusta y comparte. Hay un video en el canal todos los días. ¡Besos! Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. Aquí, donde las sombras de la duda danzan y los secretos del alma humana vienen a la luz, les invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbanse ahora para no perderse un solo paso de estas jornadas que desafían la comprensión, donde el amor y la traición, como dos caras de la misma moneda, se revelan en sus formas más puras y brutales. Y, con la curiosidad que les consume, díganme en los comentarios, ¿de qué rincón de este vasto mundo nos acompañan? ¿Y cuál trama de las que ya les hemos contado aún pulsa en sus mentes como un corazón desilusionado? Hoy, mis queridos, adentraremos en un universo donde ella llegó a la fiesta de su esposo y su amante. Lo que hizo dejó a todos boquiabiertos. Esa frase, mis queridos, es apenas el portal hacia un laberinto de secretos, poder y una lección que se teje con la paciencia de las almas. Prepárense para una jornada que desafiará sus convicciones, pues lo que está por venir cambiará para siempre su concepto de la verdadera elegancia. La fiesta de la empresa. ¿En serio la vas a invitar? Camila Vargas se cruzó de brazos, mirando a Javier Soto con esa sonrisa que él conocía demasiado bien. No me digas que te estás volviendo caritativo. Javier ni siquiera levantó la vista de sus documentos. Isabela Luna, su asistente, organizaba archivos cerca de su escritorio, fingiendo no escuchar. «Es la fiesta anual de la firma», respondió él fríamente. «Todos los empleados están invitados. Todos los empleados importantes», corrigió Camila, alzando la voz lo suficiente para que Isabela escuchara. «O tu asistente va a entender de lo que hablamos los adultos». Los otros socios rieron. Isabela apretó los papeles en sus manos, pero permaneció en silencio. «Camila tiene razón», interrumpió Ramiro Mendoza, uno de los socios principales. «La gente de nuestra clase no se mezcla con... bueno, ya sabes». Javier finalmente levantó la vista. Por un segundo, sus ojos se encontraron con los de Isabela. Ella lo miró sin súplicas, sin esperanzas, solo con esa dignidad silenciosa que él nunca había entendido. «Isabela», dijo él, su voz más áspera de lo que pretendía, «estás cordialmente invitada a la fiesta este sábado. Espero que sepas cómo comportarte». El silencio se hizo denso. Isabela colocó cuidadosamente los archivos sobre el escritorio, como si fueran de cristal. «Gracias, señor Soto», respondió ella, inexpresiva. «Consideraré su invitación». Camila soltó una carcajada. «¿Considerar? ¿Tienes algo mejor que hacer un sábado por la noche?» Isabela se volvió hacia ella. Sus ojos oscuros brillaron por un instante. «Siempre tengo opciones, señorita Vargas, solo que algunas no valen mi tiempo». La sonrisa de Camila se congeló. Los socios intercambiaron miradas incómodas. «Bueno», murmuró Javier aclarando su garganta. «Entonces, eso está resuelto». Isabela recogió sus cosas sin prisa. Cuando llegó a Mírase Centus, la puerta se detuvo. «Una pregunta, señor Soto. ¿Esta invitación viene con alguna intención particular?» Javier sintió que se le secaba la garganta. Los otros esperaban su respuesta. «Solo queremos que todos lo pasen bien», mintió. Isabela asintió lentamente. «Entiendo, que tengan una buena tarde». La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Camila estalló en carcajadas. «Dios mío, la viste como una reina ofendida. Va a ser divertido», añadió Ramiro, «verla intentar encajar con nosotros». Javier no dijo nada. Se quedó mirando la puerta por donde Isabela había salido con una extraña sensación en el pecho que no podía identificar. La sabiduría de una hermana. Esa noche, Isabela llegó a su pequeño apartamento completamente exhausta. Su hermana menor, Sofía, estudiaba en la mesa del comedor. «¿Qué tal tu día?», preguntó Sofía sin levantar la vista de sus libros. Isabela se desplomó en el sofá. «Me invitaron a la fiesta de la empresa».
Sofía levantó las cejas. ¿Y eso es bueno o malo? Malo, muy malo. ¿Por qué? Isabela cerró los ojos. Todavía podía escuchar las risas de Camila, ver las miradas burlonas de los socios. Porque no me invitaron para incluirme, Sofía. Me invitaron para humillarme. Su hermana dejó el lápiz y se acercó al sofá. Isabela, mírame. Isabela abrió los ojos. Sofía tenía esa expresión seria que usaba cuando quería dar un consejo importante. ¿Qué quieres hacer? ¿Quedarme en casa? ¿Fingir que estoy enferma? ¿Es eso lo que realmente quieres? Isabela suspiró. No quiero ir y demostrarles que se equivocan conmigo, pero tengo miedo de hacer el ridículo. Sofía se sentó a su lado. Hermana, llevas 3 años trabajando en esa firma. Has visto cómo se comportan, cómo hablan, cómo se mueven en su mundo. ¿Crees que tú no puedes hacer lo mismo? Ellos nacieron en ese mundo, yo no. Pero eres más inteligente que todos ellos juntos. Sofía le tomó la mano. Y tienes algo que ellos nunca tendrán. ¿Qué? Clase de verdad, no la que se compra con dinero, sino la que se lleva en el alma. Isabela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Y si me equivoco? ¿Y si solo confirmo lo que ellos ya piensan de mí? Sofía le apretó la mano. Entonces te equivocarás con la cabeza bien alta. Pero Isabela, siempre has sido más grande que ese lugar. Es hora de que ellos se den cuenta. Isabela permaneció en silencio, mirando por la ventana las luces de la ciudad. En algún lugar, Javier y Camila estaban en su mundo de lujo, seguros de que ella no se atrevería a aparecer. Quizás era hora de sorprenderlos. La gran entrada. El sábado por la noche, el salón de baile del hotel más exclusivo de la ciudad bullía con conversaciones elegantes y risas ensayadas. Javier se ajustó la corbata por 10ª vez, mirando hacia la entrada cada pocos minutos, esperando a alguien. Camila apareció a su lado, radiante en un vestido dorado que había costado más que el salario mensual de Isabela. Solo estoy revisando que todo esté en orden, mintió. Él, dando un sorbo a su whisky. Relájate, amor. Tu pequeña asistente seguramente se quedó en casa viendo telenovelas. Camila rió. Es obvio que no iba a venir. Ramiro se acercó con otros 2 socios, todos con copas en la mano. ¿Todavía esperando el espectáculo?, preguntó con sarcasmo. Apuesto a que ni siquiera tiene un vestido decente o tal vez viene con su uniforme de oficina. Otro añadió provocando risas. Javier forzó una sonrisa, pero algo en su estómago se retorció. Una parte de él esperaba que Isabela no viniera para evitar la humillación que todos habían planeado. Otra parte quería ver qué pasaría si ella se atrevía. «Damas y caballeros», anunció el maestro de ceremonias, «la cena está servida». Los invitados comenzaron a moverse hacia el comedor principal. Javier caminaba junto a Camila cuando el murmullo de las conversaciones cesó abruptamente. Se volvió hacia la entrada y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Isabela estaba en el umbral de la puerta, completamente inmóvil. Llevaba un vestido rojo clásico, sencillo, pero de corte perfecto que realzaba su figura sin exageraciones. Su cabello oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros. No llevaba joyas llamativas, solo unos pequeños pendientes que brillaban discretamente. Sus ojos recorrieron la sala con calma, como si fuera dueña del lugar. El silencio se extendió por segundos que parecieron eternos. Algunos invitados la miraban con curiosidad, otros con sorpresa mal disimulada. Isabela comenzó a caminar. Sus pasos eran seguros, medidos. No miraba el suelo ni parecía nerviosa. Se movía como si hubiera nacido en salones de baile como este. «Dios mío», alguien susurró detrás de Javier. «¿Quién es esa mujer?». Camila había palidecido, su mano aferrada al brazo de Javier. Susurró. «Es imposible. ¿Cómo puede verse así?». Isabela se acercó al grupo principal. Cuando estuvo frente a Javier, hizo un ligero asentimiento. «Buenas noches, señor Soto. Gracias por la invitación». Su voz
Sonaba serena, educada, nada de la timidez que mostraba en la oficina. Isabela, Javier apenas pudo articular su nombre. «Te ves diferente». Ella sonrió, y esa sonrisa transformó completamente su rostro. ¿Diferente? Solo me puse un vestido, señor Soto. Nada más. Ramiro tosió incómodo. Sí, bueno, qué sorpresa verte aquí. Sorpresa. Isabela lo miró directamente. No esperaba que viniera, señor Mendoza. No, por supuesto que no. Quiero decir, Camila interrumpió, recuperando la compostura. Ramiro quiere decir que estamos encantados de tenerte aquí, aunque debo decir que ese vestido te queda interesante. ¿Lo compraste especialmente para la ocasión? El veneno en su voz era evidente, pero Isabela no se inmutó. En realidad, lo tengo desde hace años. A veces, las cosas sencillas son las más elegantes, ¿no cree? Camila entrecerró los ojos. Isabela acababa de decirle educadamente que su vestido dorado era vulgar. «Por supuesto», replicó Camila con una sonrisa forzada. «Aunque supongo que para alguien en tu posición debe ser difícil saber exactamente qué ponerse para estos eventos». «Tiene razón», Isabela asintió. «Afortunadamente, la elegancia no se compra con dinero. Se tiene o no se tiene». Un murmullo recorrió el grupo. Varios invitados se habían acercado para escuchar la conversación. Isabela había respondido al ataque de Camila sin levantar la voz, sin perder la sonrisa, pero su mensaje había sido claro. Javier observó la escena como hipnotizado. Esta no, era la Isabela tímida y silenciosa de la oficina. Esta mujer tenía una presencia que llenaba el espacio, una confianza que no necesitaba gritar para ser notada. Isabela, una voz detrás de ella. Todos se volvieron. Un hombre mayor, elegantemente vestido, se acercó con una sonrisa genuina. «Señor Dubois», Isabela se iluminó. «Mi querida Isabela. Cuando vi tu nombre en la lista de invitados, no pude creerlo. ¿Trabajas con estos señores?» Javier frunció el ceño. Pierre Dubois era uno de los inversionistas más importantes de Europa, un cliente ocasional de la firma. «Soy la asistente del señor Soto», respondió Isabela con naturalidad. «Asistente». Dubois miró a Javier con sorpresa. «¿Sabe quién es esta joven, Javier?» Javier negó con la cabeza, sintiéndose cada vez más confundido. Isabela fue la coordinadora del programa de alfabetización que financiamos en París hace 3 años. Su proyecto ayudó a más de 1000 familias inmigrantes, una mujer extraordinaria. El grupo cayó en un silencio total. Isabela solo sonrió modestamente. «Fue un honor trabajar en ese proyecto, señor Dubois, y hablaba un francés perfecto». El hombre continuó. «Isabela, debes contarme qué estás haciendo ahora. ¿Todavía trabajas en programas sociales?» Camila parecía haber visto un fantasma. Ramiro había dejado de sonreír. Javier se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada de la mujer que había sido su asistente durante 3 años. Isabela Luna acababa de cambiar todas las reglas del juego, y la noche apenas comenzaba. ¿Qué crees que sucederá a continuación? ¿Cómo redefinirá el pasado de Isabela su presente? Comparte tus predicciones en los comentarios, y si estás disfrutando de esta emocionante historia, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para más contenido increíble, una fuerza de la naturaleza. La cena transcurrió en una atmósfera tensa que solo Isabela parecía no notar. Camila había logrado sentarse estratégicamente cerca de ella, lista para atacar en el momento oportuno. «Isabela querida», comenzó Camila, deliberadamente refinada, mientras cortaba su salmón. «Debe ser fascinante trabajar con gente tan sofisticada después de venir de un ambiente tan diferente». Isabela masticó con calma antes de responder. «Se refiere a trabajar con gente rica después de trabajar con gente pobre». La pregunta directa hizo que varios comensales detuvieran sus tenedores a mitad de camino. «Bueno, yo no lo habría puesto en términos tan crudos».
Camila rió nerviosamente. ¿Por qué? No. La pobreza no es una enfermedad contagiosa, señorita Vargas, y la riqueza no es una garantía de sofisticación. Ramiro tosió. Seguramente has tenido que adaptarte mucho para trabajar en nuestra firma. Al contrario, Isabela sonrió. He descubierto que las personas son básicamente iguales, sin importar cuánto dinero tengan. Todos quieren ser escuchados, todos necesitan respeto, todos cometen errores. ¡Qué perspectiva tan pintoresca!, murmuró Camila. Aunque supongo que es fácil filosofar cuando otros están pagando las cuentas. Esta vez Isabela no respondió de inmediato. Dio un sorbo de vino y miró a Camila con genuina curiosidad. ¿Alguna vez ha trabajado usted, señorita Vargas? Claro que he trabajado. Camila se enderezó. Superviso las inversiones de mi familia, coordino eventos de caridad. Me refiero a trabajar por un cheque de pago. Isabela aclaró suavemente. Despertarse cada mañana sabiendo que si no lo haces, no hay dinero para el alquiler. El silencio se volvió incómodo. Isabela continuó con voz suave. No la estoy juzgando, solo digo que cada perspectiva es válida. Usted ve el mundo desde su realidad, yo desde la mía. En ese momento, un hombre se acercó a la mesa. Llevaba una cámara profesional colgada al cuello. Disculpen la interrupción, soy Marcus Grant del Global Times. ¿Podría hablar con usted un momento, señorita Luna? Todos se volvieron hacia Isabela, sorprendidos. ¿Conmigo? Isabela pareció genuinamente confundida. Creo que se equivoca. De persona. ¿Es usted Isabela Luna, la coordinadora del proyecto Libros sin Fronteras en París? Isabela asintió lentamente. Perfecto. Estoy escribiendo un artículo sobre programas de inclusión social exitosos. Su proyecto apareció en mi investigación como uno de los más efectivos de la última década. Camila apretó su copa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Señor Grant, interrumpió ella, creo que está interrumpiendo una cena privada. No hay problema. Isabela se levantó con gracia. Podemos hablar aquí mismo y a los demás no les importa. Grant encendió una pequeña grabadora. Cuénteme sobre el proyecto de París. ¿Cómo consiguió que familias de 15 nacionalidades diferentes participaran en un programa de alfabetización? Isabela se relajó visiblemente por primera vez esa noche. Parecía completamente en su elemento. La clave fue entender que la educación no es un favor que les hacemos a otros, es un derecho que les devolvemos. Muchas de esas familias tenían profesionales, artistas, intelectuales que habían perdido sus títulos al migrar. ¿Puede darme un ejemplo específico? Había un hombre, Amara, que había sido profesor de literatura en Senegal. En París vendía flores en el metro. Cuando descubrió que podía enseñar francés a otros inmigrantes usando textos africanos que él mismo traducía, recuperó no solo un trabajo digno, sino su identidad. Grant asintió, tomando notas rápidamente. Y el aspecto del idioma, entiendo que coordinaba sesiones en francés, árabe e inglés, y español y Wolof cuando era necesario, añadió Isabela. Mi abuela siempre decía que cada idioma que aprendes te convierte en una persona diferente. Yo creo que te convierte en una persona más completa. ¡Impresionante! ¿Habla usted esos idiomas? Isabela se sonrojó ligeramente. Manejo bien lo básico. Para el trabajo a fondo siempre trabajaba con hablantes nativos. Grant se volvió hacia Javier. Señor Soto, debe estar muy orgulloso de tener una empleada de este calibre internacional. Javier se aclaró la garganta. Todos los ojos estaban puestos en él. Sí, por supuesto. Isabela es muy valiosa para nuestra firma. ¿En qué proyectos la tiene trabajando ahora? La pregunta cayó como una bomba. Javier no podía decir que Isabela pasaba sus días archivando papeles y sirviendo café. Estamos evaluando nuevas oportunidades para aprovechar su experiencia internacional, mintió. Grant sonrió. Excelente. El mundo necesita más iniciativas como las de la señorita Luna. ¿Podríamos tomar algunas fotos?
Durante los siguientes minutos, Isabela posó para varias fotografías. Se veía natural, cómoda. Respondió preguntas con inteligencia y humildad. Habló de sus proyectos sin sonar jactanciosa. Cuando Grant se fue, la mesa quedó en absoluto silencio. Isabela volvió a su asiento como si nada hubiera pasado. «Bueno», dijo tomando su bebida. «¿En qué estábamos?» Camila la miró como si fuera una alienígena. Ramiro parecía haberse tragado la lengua. Javier se dio cuenta de que había pasado 3 años trabajando junto a una mujer extraordinaria, sin siquiera intentar conocerla, y lo más inquietante de todo era que Isabela no parecía notar la conmoción que había causado. Para ella, todo esto era simplemente normal. La noche apenas comenzaba, pero las reglas del juego ya no existían. Chamada para inscripción 1-5. ¿Qué giro tomará este drama, queridos oyentes? La verdad, como una semilla sembrada, siempre germina en el momento justo. Si sientes que la justicia está a punto de desvelarse y que la fuerza del carácter puede cambiar cualquier destino, no te quedes fuera. Suscríbete a nuestro canal Amor y Traición, donde cada historia es un reflejo de la vida misma, con sus batallas y sus victorias. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas narrativas que conmueven el alma. Las consecuencias. El lunes por la mañana, Javier llegó a la oficina con 30 minutos de retraso y un dolor de cabeza que amenazaba con partirle el cráneo. No había dormido bien desde la fiesta. Las imágenes de Isabela con ese vestido rojo, hablando con naturalidad frente a las cámaras, se repetían en su mente como un disco rayado. Su secretaria, Karina, lo esperaba con una pila de mensajes y una extraña expresión. «El señor Soto necesita ver esto», dijo, extendiéndole su tablet. En la pantalla, un video de YouTube mostraba a Isabela entrando al salón del hotel. El título decía: «La asistente que conquistó a la élite. Su historia te impactará». Ya tenía más de 200,000 reproducciones. ¡Como demonios! Javier se hundió en su silla. El video se hizo viral anoche. Está en todas las redes sociales. También salió la entrevista completa en el Global Times. Javier reprodujo el video. La cámara capturó a la perfección el momento en que Isabela entró al salón y el silencio que siguió. Luego, mostró fragmentos de su entrevista con Grant, donde hablaba de proyectos sociales con evidente pasión. Los comentarios eran abrumadores. ¡Qué mujer increíble! Ojalá hubiera más gente como ella. Miren cómo la miran los ricos. Se mueren de envidia. Ella sí que tiene clase de verdad. ¿Viste la cara de la rubia? Veneno puro. El teléfono de Javier sonó. Era Ramiro. «Javier, ¿viste el desastre? Necesitamos hablar, ahora». 15 minutos después, los 4 socios principales estaban reunidos en la sala de juntas. La atmósfera era pesada. «Esto es una catástrofe». Ramiro paseaba de un lado a otro. «Nuestra firma parece un nido de elitistas que explotan a sus empleados. El teléfono no ha parado de sonar», añadió Diego Herrera, el padre de Camila y socio principal. Periodistas, activistas, incluso algunos clientes preguntando qué está pasando, y todo por tu brillante idea de invitar a la sirvienta. Herrera le espetó. «¿En qué estabas pensando?» Javier apretó los puños. «Isabela no es una sirvienta, es nuestra asistente ejecutiva». «¿Asistente ejecutiva?» Ramiro soltó una risa amarga. «¿Desde cuándo servir café te convierte en ejecutiva? ¿Sabías que hablas 5 idiomas? ¿Que coordinó proyectos internacionales antes de trabajar aquí?» Javier se puso de pie. «¿Te molestaste en leer su currículum una sola vez?» «¿Su currículum?» Herrera lo miró con desprecio. «Javier, contratamos a gente como ella para hacer el trabajo sucio, no para darnos lecciones de moral». En ese momento la puerta se abrió. Camila entró como un huracán, sus ojos rojos y su maquillaje corrido. «Esto es un desastre», gritó. «Me están humillando en todas las redes sociales. Hay memes de mi cara, Javier. ¡Memes!».
Se dejó caer dramáticamente en una silla. Mis amigas no me hablan. Mi estilista dice que es mejor que cambie de imagen porque la mía ya está quemada. Todo por esa mujer. Camila, cálmate. Javier intentó tocarle el hombro, pero ella se apartó. No me toques. Esto es tu culpa. Tú la invitaste. Tú permitiste que nos humillara. Ramiro aprovechó el momento. Javier, tenemos que tomar medidas drásticas. La imagen de la firma está en juego. ¿Qué tipo de medidas? Obviamente Isabela tiene que irse hoy mismo, despedirla. ¿Por qué razón? Necesitas una razón. Herrera se recostó en su silla. Encuentra algo, retrasos, error en documentos, lo que sea. Pero si la despiden ahora, Camila intervino secándose las lágrimas. Va a aparecer una venganza. Los medios harán un escándalo aún mayor. Herrera sonrió con malicia. No, si lo hacemos bien. Una revisión de su trabajo, algunos errores convenientemente descubiertos, quizás problemas de actitud. Estas cosas llevan tiempo. Javier miró a esos hombres a los que había considerado sus socios, incluso sus amigos. En sus rostros vio algo que nunca antes había notado. Miedo. Miedo de que alguien como Isabela pudiera exponerlos por lo que realmente eran. No, dijo suavemente. Perdón, no vamos a despedir a Isabela. Ramiro se enderezó. Javier, no seas ingenuo. Esta mujer está destruyendo nuestra reputación. ¿Nuestra reputación o nuestra hipocresía? El silencio fue tenso. Camila lo miró, entrecerrando los ojos. ¿Te gusta esa mujer, Javier? La pregunta cayó como una bofetada. Javier sintió que todos los ojos estaban puestos en él. Esto no tiene nada que ver con preferencias personales. Entonces, demuéstralo. Herrera se inclinó hacia adelante. Demuestra que tu lealtad sigue con nosotros. Javier miró por la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal, pero dentro de esa oficina, algo fundamental había cambiado. Ya no podía fingir que no veía las grietas que siempre habían estado ahí. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Soto, soy periodista de Telemundo. ¿Podríamos hablar sobre Isabela Luna y las condiciones laborales en su firma? Javier apagó su teléfono y miró a sus socios. Necesito tiempo para pensar. Se nos acaba el tiempo, replicó Ramiro. O ella se va, o esto se va a poner mucho peor. Al salir de la sala de juntas, Javier no pudo evitar preguntarse cómo había llegado hasta allí. Una semana atrás, su vida era predecible, cómoda. Ahora sentía que estaba parado al borde de un acantilado y alguien acababa de encender la mecha de una bomba. El problema era que ya no sabía si quería apagar la mecha o simplemente saltar. Llamada para inscripción 25. En el abismo de las decisiones, la verdad, cual luciérnaga, se atreve a brillar. El camino de Javier está marcado por el peso de la elección, pero la fuerza de Isabela, mis queridas, se forja en cada batalla. Si esta historia las inspira a buscar la verdad y a luchar por su propio valor, entonces no lo duden. Suscríbanse a nuestro canal Amor y Traición. Aquí, cada narrativa es un faro en la oscuridad, un testimonio de que el espíritu humano, cuando es puesto a prueba, es inquebrantable. Una disculpa necesaria. 2 semanas después del desastre del restaurante, Javier intentó mantener la normalidad, pero las fisuras eran evidentes por todas partes. Isabela seguía trabajando como si nada hubiera pasado, pero ahora los demás empleados la miraban con una mezcla de respeto y curiosidad que antes no existía. La prueba de fuego llegó un jueves por la noche. Los socios habían organizado una cena con potenciales inversionistas japoneses en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Camila insistió en acompañar a Javier, como siempre hacía para las reuniones importantes. Necesitas proyectar estabilidad, le había dicho mientras se arreglaba en su apartamento. Después de todo, este escándalo, los clientes necesitan ver que sigues siendo el mismo.
Pero Javier ya no se sentía el mismo, y esa noche las cosas se salieron completamente de control. Todo comenzó cuando llegaron al restaurante. Los inversionistas japoneses ya esperaban junto con Ramiro y Diego. Las presentaciones fueron cordiales, profesionales. Javier pensó que quizás la noche transcurriría sin incidentes. Se equivocaba. A mitad de la cena, mientras discutían los detalles de una posible fusión con una firma asiática, uno de los japoneses mencionó casualmente haber visto el video de Isabela. Muy impresionante su empleada, señor Soto. En Japón valoramos mucho a las personas que combinan la humildad con la excelencia. Camila dejó su copa con más fuerza de lo necesario. Bueno, ya sabe cómo son estas cosas de las redes sociales. Todo se exagera muchísimo. El japonés la miró con cortés curiosidad. ¿Exagerar? Pero los logros de la señorita Luna están documentados. Su proyecto en París fue reconocido por la UNESCO. Diego tosió incómodo. Señor Yamamoto, creo que la conversación se desvía de los temas importantes. Al contrario, intervino otro inversionista. Una empresa que aprovecha el talento sin importar su origen social es exactamente el tipo de firma con la que queremos trabajar. Camila soltó una risa forzada. Por favor, hablan como si fuera la Madre Teresa de Calcuta. Es solo otra empleada que tuvo suerte con las cámaras. El silencio que siguió fue escalofriante. Los japoneses intercambiaron miradas. Perdóneme, dijo el señor Yamamoto con voz controlada, pero ¿acaba usted de minimizar los logros profesionales de su colega? Colega. Camila rió más fuerte. Es una asistente. Su trabajo es organizar archivos y servir café. No veo por qué tenemos que fingir que es algo más. Javier sintió que la sangre le subía a la cabeza. Camila, detente. ¿Detenerme qué? ¿Decir la verdad? Se volvió hacia él, sus ojos ardiendo de ira. Todos estamos fingiendo que esa mujer es una especie de santa solo porque causó un escándalo en las redes sociales. Camila, por favor. Se puso de pie, claramente agitada. Estoy harta de esto. Harta de que todos traten a esa intrusa como si fuera especial. ¿Sabes lo que pienso? Creo que está intentando robarme mi lugar. Los japoneses observaron la escena con disgusto, apenas disimulado. Ramiro intentó intervenir. Camila, quizás deberías... ¿Qué debo hacer? ¿Callarme mientras esa mujer destruye todo lo que hemos construido? Se volvió hacia Javier. ¿O ya te olvidaste de quién estuvo contigo todos estos años? ¿Quién te apoyó cuando empezaste la firma? ¿Quién ha estado en cada evento, cada reunión importante? Javier se levantó lentamente. Camila, vámonos ahora. No me voy a ningún lado. Estos señores necesitan saber la verdad. Necesitan saber que Isabela Luna es una oportunista que está usando su historia de lástima para manipular a todos. Yamamoto se limpió la boca con la servilleta y se puso de pie. Señor Soto, creo que esta cena ha terminado para nosotros. Señor Yamamoto, por favor, permítame explicar. No hay nada que explicar. El japonés habló con frialdad. En mi cultura, el respeto por los empleados es fundamental. Lo que acabamos de presenciar nos dice todo lo que necesitamos saber sobre esta firma. Los inversionistas se retiraron en silencio, dejando a los socios en una mesa llena de tensión. Camila permaneció de pie, respirando con dificultad. ¡Perfecto!, gritó. Ahora, por culpa de esa mujer, perdimos un contrato de $1 millón. Por culpa de esa mujer, ¡no! Javier finalmente explotó. Por tu culpa, por tu actitud de princesa mimada, que no soporta que alguien más reciba atención. Camila lo miró como si le hubiera abofeteado. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? ¿Sabes qué, Camila? Tienes razón. Isabela Luna está robando algo. Está robando la ilusión de que somos mejores personas por tener dinero. Ramiro intentó calmar la situación. Javier, todos estamos alterados. No.
Javier se volvió hacia él. ¿Sabes qué descubrí esta semana? Que Camila ha estado usando mi nombre para cerrar tratos sin mi autorización, que ha estado prometiendo fusiones y asociaciones que yo nunca aprobé. Diego palideció. Javier, ¿de qué hablas? Está hablando de cómo me investigó a mis espaldas. Camila levantó el mentón con desafío. Sí, usé tu nombre. Sí, moví algunos contratos. ¿Y qué? Alguien tenía que tomar decisiones mientras tú estabas distraído jugando al benefactor social. ¿Jugando? Javier la miró con una mezcla de asco y tristeza. Camila, hemos estado juntos 3 años. Creí que te conocía. Me conoces perfectamente, solo que nunca te gustó lo que viste. Javier guardó silencio un momento. Luego, con voz muy tranquila, dijo, tienes razón, y eso termina esta noche. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, dejando a Camila gritando su nombre en medio del restaurante más elegante de la ciudad. Afuera, bajo la ligera lluvia que había comenzado a caer, Javier se dio cuenta de que por primera vez en años se sentía libre. Un nuevo capítulo comienza. 3 días después del desastre del restaurante, Javier se encontró sentado frente a su computadora a las 5 de la mañana, escribiendo y borrando el mismo párrafo por 10ª vez. A su lado, una taza de café frío y varios borradores arrugados daban testimonio de su lucha interna. Isabela había estado ausente desde el lunes. Karina le había dicho que había solicitado unos días personales, pero Javier sospechaba que Ramiro o Diego tenían algo que ver con su repentina ausencia. El rumor en la oficina era que los socios preparaban una carta de despido. La versión oficial sería una reestructuración de personal, pero todos sabían la verdad. Javier terminó de escribir y releyó el documento una vez más. Era una carta dirigida al periódico más importante de la ciudad, y sabía que una vez que la enviara, no habría vuelta atrás. A las 8 de la mañana, cuando Ramiro llegó a la oficina con su habitual aire de superioridad, se encontró con una desagradable sorpresa. Su asistente le entregó el periódico de la mañana con una mirada preocupada. En la página de opinión, con una pintura al óleo de Javier Soto, aparecía un artículo titulado «Una disculpa necesaria y una reflexión pendiente». Ramiro leyó las primeras líneas y sintió que la sangre se le helaba. Como socio fundador de Soto y Asociados, siento la necesidad de dirigirme públicamente a una empleada excepcional y a la sociedad en general para ofrecer una disculpa largamente postergada. Isabela Luna ha trabajado en nuestra firma durante 3 años. Durante ese tiempo, mis socios y yo la tratamos no como la profesional capaz que es, sino como una empleada de segunda clase, cuya única función era facilitar nuestro trabajo diario. El escándalo de la semana pasada no fue causado por Isabela, fue causado por nuestra incapacidad de reconocer el talento que teníamos frente a nosotros. Fue causado por nuestra arrogancia de clase, nuestra ceguera social, nuestra comodidad, con un sistema que nos beneficia a costa de mantener a otros en posiciones que no reflejan sus verdaderas capacidades. Ramiro corrió a la oficina de Javier, pero la encontró vacía. Su asistente le explicó que había llegado temprano, dejó unos documentos y se había marchado sin decir cuándo regresaría. El teléfono de Ramiro sonó. Era Diego. ¿Viste el periódico? Javier se volvió completamente loco. Lo estoy leyendo ahora. Esto es un desastre. Nos está hundiendo. ¿Sabes cuántos clientes han llamado esta mañana preguntando si es cierto que discriminamos a nuestros empleados? Ramiro siguió leyendo. Isabela Luna no necesita que la defendamos. Sus logros hablan por sí mismos. Pero nosotros sí necesitamos defendernos de nosotros mismos, de la mediocridad moral que nos permite dormir tranquilos, mientras desperdiciamos talentos por prejuicios de clase. Por lo tanto, a partir de hoy, Isabela Luna será ascendida a coordinadora de proyectos especiales con el salario y las responsabilidades que siempre debió haber tenido.
También anuncio mi retiro temporal de las operaciones diarias de la firma para reflexionar sobre el tipo de empresa que queremos ser y el tipo de personas que queremos ser. «¡Está loco!», gritó Diego por el teléfono. «Coordinadora de proyectos especiales. Le está dando un puesto que ni siquiera existe». «Espera, ¿hay más?». Ramiro siguió leyendo. «A Camila Vargas, quien por años fue mi pareja sentimental y con quien creí compartir un futuro, le digo que el amor no puede construirse sobre la base del desprecio por los demás». Su reacción la semana pasada me mostró un lado de ella que me había negado a ver. A mis socios les recuerdo que una empresa no es solo un negocio, es un reflejo de nuestros valores como seres humanos. Y a Isabela le pido disculpas por los 3 años perdidos, por no haber visto lo que todos los demás vieron desde el primer día, que eres una mujer extraordinaria, que merece mucho más de lo que este lugar te ha dado. Ramiro dejó caer el periódico. Su teléfono seguía sonando. Diego seguía gritando por el teléfono, pero él ya no lo escuchaba. Mientras tanto, en una pequeña cafetería del centro, Isabela leía el mismo artículo con manos temblorosas. Sofía estaba sentada frente a ella, observando cada expresión de su rostro. «¿Qué piensas?», preguntó su hermana menor. Isabela dobló lentamente el periódico. «Pienso que es muy fácil escribir en palabras bonitas cuando no tienes nada que perder. ¿Crees que no es sincero?». Isabela suspiró. «Creo que Javier Soto finalmente despertó. El problema es que despertó 3 años tarde». Su teléfono comenzó a sonar. Números desconocidos uno tras otro. Periodistas, productores de televisión, organizaciones sociales. El artículo de Javier había convertido a Isabela en un símbolo, le gustara o no. «¿Vas a volver a trabajar?», preguntó Sofía. Isabela miró por la ventana de la cafetería. Afuera, la gente se apresuraba a sus trabajos, cada uno cargando sus propias luchas invisibles. «No lo sé», respondió con honestidad. «No sé si quiero ser el proyecto de redención de Javier Soto, pero en lo más profundo de su corazón, algo había cambiado. Por primera vez en 3 años, alguien la había visto de verdad. La pregunta era si eso era suficiente para construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Chamada para inscripción o 3-5. La transformación, queridos amigos, no es un camino sencillo, mas la recompensa de la autenticidad es incalculable. Si la valentía de Isabela las ha conmovido y la búsqueda de un destino propio las inspira, entonces los invitamos a unirse a nuestra selecta comunidad. Suscríbanse a Amor y Traición y permítanos seguir desvelando las historias donde el espíritu humano, como un ave fénix, renace de sus propias cenizas. Vuestra lealtad es nuestra motivación. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que reconocía. Era Javier. Isabela se quedó mirando la pantalla varios segundos antes de decidir si contestaba o no. Encontrando el verdadero valor, Isabela dejó que el teléfono sonara hasta que se detuvo. Luego volvió a sonar. Y otra vez. Al cuarto intento, Sofía la miró exasperada. «¿No vas a contestar?». «No estoy lista para esa conversación». Pero el teléfono siguió sonando intermitentemente durante toda la mañana. Mensajes de texto, llamadas perdidas, incluso un correo electrónico que Isabela borró sin leer. 3 semanas después, Isabela había encontrado algo de paz en su nueva rutina. Las ofertas de trabajo habían llegado a docenas después del artículo de Javier. Algunas eran claramente oportunistas, pero otras venían de organizaciones serias que valoraban su experiencia real. Había aceptado un puesto temporal coordinando un programa de alfabetización digital para adultos mayores. No pagaba mucho, pero le daba la libertad de hacer lo que realmente le importaba. Javier, según había leído en los periódicos, había cumplido su palabra. Se había retirado temporalmente de la firma y estaba involucrado en varios proyectos de educación legal gratuita para comunidades de bajos recursos.
Isabela había visto su pintura al óleo en un artículo sobre un programa de asesoría legal en barrios populares. Se veía diferente, más delgado, menos pulcro, como si hubiera cambiado su traje de diseñador por algo más real. El reencuentro ocurrió por casualidad un sábado por la tarde en la Feria del Libro del Centro Histórico. Isabela estaba en el puesto de una editorial independiente. Hojeaba un libro sobre programas educativos en América Latina, cuando una voz familiar dijo: «Está bueno». Isabela se dio la vuelta. Javier estaba a su lado, vestido con jeans y una camisa sencilla, llevando una bolsa llena de libros. Javier. Isabela y Javier se miraron por un momento que pareció eterno. Él se veía cansado, pero había algo diferente en sus ojos, una tranquilidad que ella no recordaba haber visto antes. «¿Cómo estás?», preguntó finalmente. «Bien, trabajando en cosas que me gustan. Me alegra oír eso». Isabela cerró el libro y lo puso de nuevo en el estante. «Leí sobre tus nuevos proyectos». «Ah, ¿qué piensas?». «Es fácil ser generoso cuando no tienes nada que perder». La sonrisa de Javier se desvaneció. «Tienes razón, pero a veces necesitas perderlo todo para darte cuenta de lo que nunca tuviste de verdad». Isabela lo estudió. No había rastro del hombre arrogante que había conocido en la oficina. Este Javier parecía más joven, más humano. «¿Quieres que tomemos un café?», preguntó él. «Hay una cafetería cerca que conozco». Caminaron en silencio por las calles empedradas del centro histórico. La feria había llenado la zona de familias, estudiantes, lectores de todas las edades. Isabela observó cómo Javier saludaba con naturalidad a algunos vendedores ambulantes. Cómo se detuvo a dar monedas a un músico callejero. «¿Desde cuándo vienes aquí?», preguntó Isabela. «Hace unas semanas, desde que empecé con el programa de ayuda legal. Muchos de nuestros beneficiarios viven por esta zona». «¿Nuestros beneficiarios?». Javier se sonrojó ligeramente. «Los beneficiarios del programa, ya sabes a lo que me refería». Isabela sonrió por primera vez desde que se encontraron. «Sí, sé a lo que te referías». La cafetería era pequeña, ruidosa, llena de estudiantes y artistas locales, muy diferente de los lugares elegantes donde Isabela había visto a Javier antes. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Javier pidió un americano. «Isabela, té de manzanilla». «¿Cómo van las cosas en la firma?», preguntó Isabela. «Difícil. Ramiro y Diego están furiosos conmigo. Perdimos varios clientes importantes después del artículo». «¿Te arrepientes?». Javier consideró la pregunta seriamente. «Del daño a la firma, sí. Había gente inocente trabajando allí que no tenía nada que ver con todo esto. Pero de escribir la carta, no». «¿Y Camila?». «Camila se mudó a Miami. Su familia tiene negocios allá. Creo que necesitaba un cambio de aires». Después de todo, Isabela asintió. No sintió satisfacción por la caída de Camila, solo una especie de tristeza por lo innecesario que había sido todo el conflicto. «Isabela». Javier se inclinó hacia adelante. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de...». «Tienes razón», lo interrumpió. «No tienes derecho». Él se recostó en su silla, aceptando el golpe. «Pero puedes intentarlo», añadió Isabela suavemente. «Puedes intentar ser la persona que dices que quieres ser sin esperar que yo, o nadie más te perdone por quien fuiste antes». Javier la miró con algo que podría haber sido gratitud. «¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?», dijo. «Darse cuenta de que durante 3 años tuve a una de las personas más extraordinarias que he conocido frente a mí y nunca me molesté en verla de verdad». Isabela dio un sorbo a su té. «Quizás tú no estabas listo para verme, quizás yo tampoco estaba lista para ser vista». «¿Y ahora?». Isabela lo miró a los ojos. Había honestidad allí, pero también incertidumbre. Javier Soto ya no era el hombre seguro de sí mismo que creía tener todas las respuestas. «Ahora creo que ambos estamos aprendiendo a ser diferentes, y eso es suficiente por hoy». Se quedaron en silencio,
bebiendo sus tazas mientras afuera la feria continuaba su alegre bullicio. Por primera vez en años, Isabela se sintió en paz con las preguntas sin respuesta. A veces, pensó, los nuevos comienzos no llegaban con fanfarria. A veces, simplemente llegaban como una tarde tranquila compartida con alguien que finalmente había aprendido a verla. Chamada para inscripción 45. En la búsqueda de la verdad, mis queridas, se halla la más profunda libertad. Si la evolución de Javier las ha sorprendido y la fortaleza de Isabela las inspira a construir un futuro propio, entonces no lo posterguen más. Subscribíos a Amor y Traición, pues cada historia es un espejo de la vida misma, reflejando que el verdadero valor reside en la autenticidad. Dejen su huella en nuestra comunidad, construyendo un futuro compartido. 2 meses después de aquel encuentro en la feria, Isabela recibió una llamada inesperada. Era Javier, pero su voz sonaba diferente, menos segura, más humana. Isabela, sé que esto puede sonar extraño, pero ¿te gustaría ayudarme con algo? Isabela estaba organizando materiales para su clase de alfabetización digital cuando contestó el teléfono. ¿Ayudarte con qué? El programa de ayuda legal no está funcionando como esperaba. La gente no confía en nosotros y creo que sé por qué. Isabela detuvo lo que estaba haciendo. Te escucho. Seguimos actuando como si fuéramos salvadores bajando de nuestras torres de marfil. ¿Podrías reunirte conmigo solo para hablar, para ayudarme a entender qué estoy haciendo mal? Isabela miró por la ventana de su pequeña oficina temporal. Afuera, algunos de sus alumnos mayores practicaban enviar mensajes de texto en sus nuevos teléfonos, riendo de sus propios errores. ¿Dónde? ¿Qué tal? En la misma cafetería de la última vez. Mañana a las 3 estaré allí. Al día siguiente, Isabela llegó unos minutos antes. Javier ya estaba allí, pero no estaba solo. 3 personas lo acompañaban: una mujer mayor, un joven con uniforme de trabajo y una adolescente que no tendría más de 16 años. Isabela, Javier se puso de pie al verla. Te presento a doña Elena, Luis y Andrea. Vinieron a contarme por qué nuestro programa no funciona. Isabela se sentó intrigada. Doña Elena habló primero. Señorita Luna, mi nieto me habló de usted. Dice que enseña computación sin hacernos sentir tontos. No son tontos en absoluto, respondió Isabela. Solo están aprendiendo algo nuevo. Exacto, interrumpió Luis. Pero cuando fuimos a lo del señor Soto por mi problema con mi jefe, nos hicieron rellenar como 10 papeles y hablarnos con palabras que no entendíamos. Andrea asintió. Programaron citas a las 10 de la mañana cuando mi mamá está trabajando, como si no supiéramos que la gente pobre no puede simplemente faltar al trabajo así. Javier se veía genuinamente avergonzado. Por eso los invité a hablar con Isabela. Ella entiende estas cosas mejor que yo. Isabela miró a las 3 personas y luego a Javier. ¿Puedo preguntarles algo? ¿Qué necesitarían para que la ayuda legal les ayudara de verdad? Doña Elena se animó. Que fuera por las tardes o los fines de semana y en lugares a los que ya vamos, como el centro de salud o la escuela del barrio. Dices, y que nos expliquen las cosas como gente normal, añadió Luis. No como si fuéramos analfabetos, pero tampoco como si fuéramos abogados. Y que entiendan que a veces el problema legal es solo una parte del problema de verdad, dijo Andrea. Mi mamá necesita un divorcio, pero también necesita un trabajo y guardería para mis hermanos pequeños. Isabela asintió, tomando notas mentales. Y si hubiera alguien que conociera tanto los problemas legales como los otros problemas, alguien que pudiera ayudarlos a conectar con diferentes servicios. Los ojos de doña Elena se iluminaron. Eso sería perfecto, como una, ¿cómo se dice? Una coordinadora. Isabela sonrió. Exacto, una coordinadora. Se volvió hacia Javier, que había estado escuchando en silencio. ¿Qué piensas? Creo que necesito una coordinadora,
respondió él sin dudar. Alguien que entienda el lado legal y el lado humano. Isabela sintió un hormigueo en el estómago. No era la primera vez que le ofrecían un trabajo, pero esta vez se sentía diferente. Esta vez sintió que la oferta venía de alguien que la veía de verdad. «¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy pidiendo que me enseñes a hacer esto bien. El trabajo es tuyo si lo quieres. Pero más que eso, te estoy pidiendo que seas mi socia». «Socia». El programa necesita a alguien que tome decisiones importantes, alguien que entienda a la gente que queremos ayudar. Yo puedo ser el abogado, pero tú serías la directora. Isabela miró a doña Elena, Luis, Andrea. En sus rostros vio esperanza genuina, no la falsa gratitud que había aprendido a reconocer en tantos programas sociales bien intencionados, pero mal ejecutados. Puedo pensarlo. Por supuesto. Después de que los demás se fueron, Isabela y Javier se quedaron solos en la cafetería. «¿Por qué yo?», preguntó Isabela. «Hay gente con más experiencia en ayuda legal». Javier la miró directamente a los ojos. «Porque en 3 años de trabajar contigo, nunca te vi tratar a nadie como si fuera menos que tú. Ni siquiera a mí cuando me comportaba como un idiota». Isabela sintió algo removerse en su pecho. Javier comenzó. «Sé que no tengo derecho a pedirte que confíes en mí después de todo lo que pasó, pero creo que juntos podríamos hacer algo realmente bueno, algo que importe». Isabela guardó silencio un momento mirando sus manos. «¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto? ¿Qué? Que por primera vez en mi vida alguien me está viendo exactamente como soy, sin proyectar en mí lo que necesitan que sea, sin intentar salvarme o usarme para sentirse mejor consigo mismos». Javier extendió su mano por la mesa sin tocar la suya, solo ofreciéndola. «Cuando alguien finalmente te ve de verdad, ya no tienes que demostrar nada más». Isabela miró su mano y después de un momento colocó la suya encima. «De acuerdo», dijo suavemente. «Intentemos». No fue un final de cuento de hadas. No fue una declaración de amor. Fue algo mucho más real y por ello mismo mucho más valioso. Fue un comienzo honesto, un legado de respeto. Un legado de respeto. 1 año después, Isabela llegó a la oficina temprano, como siempre. Ya no era la pequeña habitación prestada donde había comenzado el programa, sino un espacio propio en la primera planta de un edificio en el centro histórico. Las paredes estaban llenas de pinturas al óleo, graduaciones de cursos de alfabetización digital, familias reunidas después de resolver problemas legales, niños en programas de becas estudiantiles. El programa había crecido más allá de lo que cualquiera había imaginado. Ya no era solo ayuda legal, sino un centro integral que ofrecía desde clases de informática hasta talleres de emprendimiento. Isabela había insistido en que todo fuera gratuito y que los horarios se adaptaran a las necesidades reales de la gente. Javier llegó media hora después con 2 cafés y una bolsa de pan dulce del puesto de doña Marta, la mujer que vendía en la esquina y que ahora había resuelto sus problemas de pensión gracias al programa. «Buenos días, directora», dijo, con una sonrisa, dejando uno de los cafés en el escritorio de Isabela. «Buenos días, abogado del pueblo», respondió ella, sin levantar la vista de los expedientes que revisaba. Era su rutina matutina. Javier traía el café. Isabela organizaba el día. Habían desarrollado una dinámica de trabajo que funcionaba a la perfección, porque ninguno de los dos intentaba ser quien no era. «¿Cómo van los casos de esta semana?», preguntó Javier, sentándose en la silla frente al escritorio de Isabela. «Doña Elena por fin recibirá su pensión completa. Luis consiguió que le pagaran las horas extras que le debían, y Andrea...». Isabela sonrió. «Andrea decidió estudiar Derecho. En serio, le conseguimos una beca completa en la universidad pública. Dice que quiere ser como nosotros cuando sea mayor». Javier rió. «¿Como nosotros? ¿Te acuerdas cuando éramos jefe y empleada?».
Isabela lo miró por encima de los papeles. Me acuerdo cuando creías que eras mi jefe. La puerta se abrió y entró Sofía, que ahora trabajaba a tiempo parcial en el programa mientras terminaba sus estudios de trabajo social. Isabela, el periodista de la revista ya está aquí. ¿Lo hago pasar? Isabela suspiró. Desde que el programa había empezado a recibir reconocimiento nacional, los medios no los dejaban en paz. Habían rechazado la mayoría de las entrevistas, pero esta era para una revista educativa seria, Hazlo Par. El periodista era joven, entusiasta. Durante una hora les hizo preguntas sobre métodos, financiación, planes, de futuro. Pero al final, como siempre ocurría, llegó a las preguntas personales. Ustedes dos tienen una historia interesante, dijo, de conflicto en la empresa a socios en este proyecto. ¿Cómo describirían su relación ahora? Isabela y Javier se miraron. Era la pregunta que siempre surgía y que nunca sabían cómo responder. Somos colegas, dijo Isabela finalmente. Amigos, añadió Javier. Personas que aprenden a trabajar juntas, continuó Isabela. Y personalmente, el periodista insistió. Hay rumores de que... Personalmente, interrumpió Javier con firmeza. Somos dos personas que decidieron que el trabajo que hacemos es más importante que los rumores que la gente quiere inventar sobre nosotros. Después de que el periodista se fue, Isabela y Javier organizaron los papeles en silencio. ¿Te molesta?, preguntó Javier. Que siempre pregunten sobre esto. Isabela se encogió de hombros. Al principio sí, pero ya me acostumbré. La gente siempre necesita romantizar las cosas para entenderlas. ¿Y si fuera verdad?, preguntó Javier suavemente. ¿Y si hubiera algo más entre nosotros? Isabela dejó de escribir y lo miró. ¿Lo hay? Javier consideró la pregunta seriamente. ¿Hay respeto? ¿Hay admiración? ¿Hay cariño? ¿Es eso suficiente para llamarlo amor? No lo sé, respondió Isabela con honestidad. Pero sé que es real y sé que es nuestro, sin importar cómo lo llamen los demás. Javier asintió. Me gusta nuestra vida tal como es. A mí también. Era verdad. Se veían casi todos los días. Compartían comidas, reían de chistes privados, se apoyaban en los momentos difíciles. Javier había estado allí cuando Isabela se enfermó de gripe. Isabela había estado allí cuando Javier recibió la noticia de que su padre había muerto. No vivían juntos, no tenían planes de matrimonio, no aparecían en pinturas al óleo románticas en redes sociales, pero tenían algo que muchas parejas oficiales nunca lograban. Se veían por completo, se respetaban profundamente y habían construido algo importante juntos. El mundo seguía siendo competitivo, elitista, desigual, pero dentro de su pequeño espacio habían creado algo diferente. No estaban intentando cambiar el mundo entero, solo estaban viviendo de forma más honesta dentro de él. Y al final del día, cuando cerraban la oficina y caminaban juntos hacia la estación de metro, Isabela sabía que había encontrado algo que nunca había buscado, pero que siempre había necesitado, alguien que la viera exactamente como era. Y eso, decidió, era suficiente.